La razón por la cual acudimos a los maestros es porque ellos están en donde nosotros queremos estar. Y solo con su mera presencia nos enseñan algo muy valioso, que sí podemos, que el mundo puede ser mejor, que tú puedes ser mejor. Pues muy bien, queridos amigos, bienvenidos a la lección número 2 de Perlas de Sabiduría. Este es un curso sobre uno de los textos más importantes del antiguo Tibet, escrito por Sakya Pandita, en donde en cápsulas, en estrofas, destila las enseñanzas del Buda y nos da pistas claves para poder implementarla en el día a día. Entonces, hoy comenzamos con el verso, la estrofa número 6, que dice: la profundidad de un sabio no se puede medir hasta que se le pregunte o se le pone en prueba. Mientras no se golpee un tambor con un palo, no se puede apreciar cómo se diferencia de los demás. De los demás, me imagino, tambores. Ollas también puede ser. Entonces, el punto es bastante directo. No nos debemos quedar con la apariencia superficial de las cosas y particularmente de las personas, y en este caso de los maestros. Hay que investigar. Y tenemos el consejo de Khenpo Sangye Tenzin, que es el autor de uno de los comentarios que estoy empleando también para dar este curso, que nos dice: no te dejes llevar por las personas famosas o los maestros famosos, sino descubre su nivel de sabiduría. Eso es muy importante. Entonces, no nos conformamos con las meras apariencias y empleamos el poder de la pregunta. Recientemente de un par de charlas sobre cómo presentar una buena pregunta, y podéis verlo en línea hace muy poquito. Entonces, cuando hacemos una pregunta, abrimos un vínculo kármico con ese ser. Entablamos una relación espiritual y de alguna manera exigimos, de una manera muy elegante, pero exigimos que el Dharma, las enseñanzas, se especifiquen, ¿verdad? Que puedan darnos una aclaración que nosotros necesitamos. Y eso lo cambia todo, porque es muy difícil enseñar el Dharma, dar enseñanzas espirituales. Es difícil la comunicación entre un ser humano y otro, ¿verdad? Hay familias que no se entienden, hay parejas que no se entienden. Pero cuando estamos hablando de algo tan delicado, la experiencia subjetiva de nuestra mente, la realidad de quienes somos, entonces comunicar esas enseñanzas es, me atrevo a decir, una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Y muchos los intentan. Tengo muchos amigos, monjes de Australia, de Hungría, de todos diferentes países, que han intentado enseñar el Dharma y simplemente no funciona. No tienen la comprensión que ellos pensaban que tenían. Y le ha pasado a muchos de mis amigos, ahora que se reúnen semanalmente en grupos de discusión.
Entonces yo pensé que sabía lo que era el karma, pero cuando tuve que responder en el grupo de mis amigos a una pregunta, una duda, cuando surgió el tema en discusión, me di cuenta que no sabía, ¿verdad? Que no hay coherencia interna, que hay muchos huecos, muchos espacios en mi saber. Y se ve muy a menudo. Tengo una memoria de estar en un monasterio en Italia. Estuve ahí 3 meses, creo que fue el 2006, 2007, aprendiendo tibetano. Y el monasterio estaba guiado por Geshe Gyatso, me olvidé su segundo nombre, pero un maestro veterano. Empezó con Lama Yeshe, no sé si habéis escuchado, el fundador de la tradición FPMT, y fundó este sitio en el norte de Italia, desarrolló toda una comunidad, inspiró a muchas personas y estaba dando un curso avanzado de filosofía de 5 años y completó, creo que fueron 2 ciclos. Y falleció, ya era muy mayor. Justo cuando yo estaba ahí, falleció, hicieron la cremación. Y tomó su posición un geshe más joven, que ya estaba ahí en Italia 2 o 3 años. Pero uno de los más famosos de la India, con la mejor educación, con la mejor reputación. Pero cuando llegó la hora de impartir las enseñanzas al equipo de occidentales, que realmente eran internacionales, venían de todos diferentes países, un grupito de 30, 40 personas, no funcionó, ¿verdad? Ellos no estaban satisfechos. Los occidentales suelen ser más preguntones, más exigentes y por todo su estudio académico con una mente crítica que indaga, que quiere saber, quiere tener evidencia, quiere comprobar, quiere tener las cosas claras. Y él mismo no se sentía satisfecho en poder desarrollar ese papel, ese programa de filosofía avanzada, ¿verdad? Entonces tuvieron que invitar a otro geshe, a otro maestro o doctor de filosofía que venga a enseñar, ¿verdad? Entonces es muy curioso. No sabemos lo que sabemos hasta que se ponga en prueba, ¿verdad? Una de las maneras que se pone en prueba es cómo respondemos a los retos en la vida, cuando hay que pasar de la teoría a la práctica, ¿verdad? Una cosa es hablar del perdón, una cosa es leer sobre la paciencia y otra cosa es convertirnos en alguien más tolerantes, más resilientes, ¿verdad? Más estables, más maestros de nosotros mismos. Y también cómo respondemos, ¿verdad? Puede ser simplemente un debate interno. Tú desarrollas un diálogo para cuestionarte, para indagar en algo que has leído o algo que has escuchado. Y eso te ayuda a medirte, saber realmente lo que has comprendido, realmente hasta dónde sabes, ¿verdad? Y en dónde están los huecos, dónde están las carencias, dónde están las contradicciones. Entonces, muy importante. Cuando estamos en busca de un mentor, de un maestro, de una maestra, no dejarnos llevar por títulos, por fama, simplemente observar con mucho cuidado su comportamiento, pero también cómo responde a nuestras preguntas. Ahí realmente está la clave, de acuerdo a Sakya Pandita. Entonces, no es suficiente ser un buen comunicador,
no es suficiente ser elocuente. Tenemos que realmente tenerlo, ¿verdad? Tener conocimiento, tener comprensión o tener experiencia para poder comunicarlo a los demás. Muy bien. Pasamos a la estrofa número 7. Sabiendo que morirás mañana, estudia hoy, aunque no te vuelvas sabio en esta vida. El conocimiento es depositado en tu próxima vida, al igual que se recupera un tesoro bien guardado. Ahora vamos a entrar un poco en polémica. Es sorprendente, tantas cosas en el mundo hoy en día son sorprendentes. Una de ellas es la posibilidad de que haya vida extraplanetaria, ¿verdad? Y muchos de mis amigos, incluso en la comunidad científica, están, como diríamos, detrás de esa gran noticia. Y sería sorprendente, ¿verdad? Y de acuerdo al budismo, vivimos en un universo con mucha vida, muy poblado, con muchas formas de vida. Y también muchos de mis amigos están muy curiosos de saber la historia de este planeta, cómo se construyeron las pirámides, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero origen de todas estas civilizaciones precolombianas en las Américas, ¿no? ¿De dónde realmente viene la humanidad? ¿Cuánto ha existido? Y demás. Y seguramente nuestra historia es más antigua y más vasta y más compleja de lo que hoy podemos vislumbrar, ¿verdad? En sí, la ciencia moderna está haciendo hallazgos casi mensualmente que ponen en jaque muchos de los paradigmas antiguos. Y eso es sorprendente. No sabemos ni nuestra historia, ¿verdad? Pero de todas las cosas, me atrevo a decir, no hay nada tan sorprendente como la reencarnación. Puede ser una gran sorpresa que no has tenido en cuenta hasta ahora. Y para usar un término más adecuado al budismo, el renacimiento, porque no es un alma que reencarna, es un continuo mental que renace una y otra vez, en un gran peregrinaje hacia el despertar, hacia la iluminación. Entonces, aquí lo que propone Saque Pandita es muy sorprendente. Aunque tú sepas que vas a morir mañana por la mañana, él recomienda que igual estudies hoy. Y yo no sé si eso es lo que haríamos, ¿verdad? Si nos quedan 24 horas o menos en el reloj, ¿a dónde irías, verdad? ¿De parranda? ¿Llamar a alguien a lo mejor para pedirle perdón? ¿Comer tu plato favorito? ¿Estar con tus seres queridos? ¿Anestesiarte, no? Muchas cosas. Pero Saque Pandita básicamente dice, no quites el pie del acelerador. O sea, si tú estás trabajando para tu despertar, estudiando, reflexionando, meditando, sigue, porque vale la pena. Aunque tu cuerpo deje de funcionar, todo lo que tú avances, eso perdura en el tiempo. Por supuesto, la mejor inversión es meditación, porque ahí estamos directamente integrando un estado espiritual, ¿verdad? Y eso es realmente lo que perdura de una vida a otra. Entonces, para darles un poco de contexto, de acuerdo a la presentación
budista, aunque hay muchas tradiciones que creen de alguna forma u otra en la reencarnación, el renacimiento. Incluso los antiguos cristianos también creían en la reencarnación y en el renacimiento. Desde la perspectiva budista, el aspecto más sutil de nuestra mente, que podemos llamar la conciencia alaya o continuo mental, es el que pasa de una vida a otra. Y esa conciencia contiene las impresiones de nuestras acciones, las huellas que deja el karma o las semillas que planta el karma. Entonces, renacemos con esas tendencias. Incluso esas tendencias nos atraen a unos padres, ¿verdad? O sea, nos atraen a un cuerpo biológico, a cierta genética, nos atrae a una situación social y cultural, nos atrae a una vida que aún no está completamente definida, pero nos atrae al esqueleto, al tronco, a las ramas principales de esa futura encarnación. Y aparte de esa genética, ese niño, niña recién nacido ya tiene algo de otra vida, ya tiene inclinaciones, ya tiene costumbres, ya tiene hábitos preconceptuales, preverbales, que están esperando vestirse con la cultura del día, ¿verdad? Con lo que va aprendiendo en esa nueva encarnación. Entonces, todo evento volicional, cada vez que nosotros impulsamos un movimiento a través del cuerpo, de la palabra o de la mente, eso deja su huella, eso influye en nosotros, eso nos va definiendo. Y cuando es una acción meditativa, influye de la manera más poderosa posible, porque va directamente a elegir el estado de mi mente, el estado que quiero habitar, ¿verdad? Y por supuesto, lo que nosotros comprendemos o los hallazgos que tengamos a través de la contemplación, eso deja su huella en la mente. Pero incluso, de acuerdo a este gran ser iluminado Sakya Pandita, lo que estudiamos a través de lecturas y a través de escuchar enseñanzas, gran parte queda simplemente en el reino de los conceptos, dentro de lo que es la memoria neuronal, ¿verdad? Pero parte de ese conocimiento y estudio informa quiénes somos, o sea, influye, deja su huella y su marca y perdura en próximas encarnaciones. Entonces, recién se me ocurrió decirlo de esta manera, aunque tengamos la muerte cerca, no debemos levantar el pie del acelerador. Tenemos que continuar nuestra marcha y aprovechar a lo máximo nuestra salud, nuestra vida, las oportunidades que tenemos, porque todo cuenta. Y lo que hacemos en nuestros últimos días vale más, tiene más poder de impactarnos y de definir nuestra próxima encarnación. Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, creo que debería mencionar, como se dice en Estados Unidos, el elefante que está en la habitación, que es ¿por qué preocuparnos por la próxima encarnación? O sea, ya tengo suficientes problemas
con lidiar con esta encarnación? ¿Qué beneficio hay en preocuparme por la siguiente encarnación, que no sé la forma que voy a tomar, no sé el nombre que voy a tomar, no sé en dónde voy a renacer, no sé si voy a ser un humano o si voy a tener cola y plumas? ¿Verdad? Entonces hay algo muy curioso que a mí me sorprendió, por eso empecé con ese tema. De acuerdo al Buda y los grandes maestros iluminados, el camino espiritual empieza cuando tú te preocupas de la próxima vida. O sea, podemos hacer cosas muy nobles en esta vida, muy dignas, muy virtuosas para nosotros y para los demás, pero no es digno de elevarlo a llamarlo espiritual si no consideramos las consecuencias, las repercusiones en futuras encarnaciones. Y eso lo dicen todos los maestros budistas, más tajantemente por Manjushri, el Buda de la sabiduría. Él dice, si estás aferrado a esta vida, no eres un practicante espiritual. Porque de alguna manera, si queremos ver los resultados que sean aprovechables para mí, ¿verdad? Entonces eso es necesariamente un proyecto de este personaje, a.k.a. ego, ¿no? ¿Cómo se llama en castellano? Cuando le dices el apodo de algo. Mote, vale. Entonces, todo lo que queremos ver que concluya, que se manifieste, que llegue a su maduración, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos recoger, cosechar, aprovechar, es un proyecto nuestro, mío. Entonces, para que sea espiritual, tiene que ocurrir una de dos cosas. O nos preocupamos en mejorar la vida de otros, eso va más allá, ¿verdad?, de la burbuja del ego, o nos preocupamos de trascender el umbral de la muerte. Y el futuro yo, que aunque tiene mi continuo mental, no es este personaje, no es este carácter, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Entonces, de acuerdo a los grandes iluminados, hay 3 niveles de practicantes. Practicantes que se enfocan en su próxima encarnación, practicantes que se enfocan en su iluminación y practicantes que van un paso más y se enfocan en la iluminación de todos los seres. Pero básicamente el mensaje es simple. Nuestra conciencia tiene que abarcar más tiempo. Y creo que ese es un mensaje que concuerda con todos nosotros. Es más, es la fórmula para medir si somos maduros o inmaduros. Si quieres una fórmula muy simple, pregunta, ¿cuánto tiempo abarca esta mente, esta conciencia, este individuo? Y si es alguien que persigue gratificación inmediata, entonces es una persona inmadura. Y si es alguien que puede postergar esa gratificación y extenderla en el tiempo, es una persona madura. ¿Cuán madura es? Cuanto más lo puede postergar. Y compartí con ustedes hace mucho tiempo un estudio sobre niños que se hizo muy famoso, en donde
invitaban a familias que traigan voluntariamente sus hijitos y pusieron un rango de edades, creo que era entre 4 y 6 años, y le hacían una prueba muy simple. Le decían, si quieres, te doy un caramelo, pero si esperas, no recuerdo si eran 5 o 10 minutos, te doy 2 caramelos. Eso es todo. Una pregunta, una prueba muy simple, ¿verdad? Y algunos niños, naturalmente, lo quiero ya. Ya. No fue en Argentina. Lo quiero ya. Y otros dicen, bueno, es buena inversión. Aguanto 10 minutos y me dan el doble. Y se aguantaron 10 minutos para recibir los 2 caramelos. Y luego le hicieron un seguimiento de años. Creo que fueron 2 o más décadas a esos niños, viendo qué les pasaba, cuáles fueron sus logros académicos, cómo fueron sus logros a nivel laboral, cómo fueron sus relaciones, amistades amorosas, cómo fue su salud física y mental. Y en todos estos variables, los niños que tenían la habilidad, en esa pequeña edad, a lo mejor por vidas anteriores, de postergar, ¿verdad? De postergar el premio, la recompensa, hicieron mejor, fueron mejores en estudios, ganaron más dinero, fueron más felices y mejores relaciones, con más salud. Entonces es importante, porque de alguna manera, en la medida que somos impulsivos, en esa medida perdemos. El aspecto bajo gobierna en nosotros. Entonces tengan eso en cuenta. Y incluso en nuestra tradición se nos anima al inicio de cada día, al inicio de cada práctica, a propósito, desarrollar una motivación que se extienda en el tiempo, ¿verdad? O sea, deseo de todo corazón lograr la iluminación después de muchas vidas para mejor servir a todos los demás. Esa actitud, esa aspiración ya despeja mucho ruido, elimina muchos obstáculos antes de que se manifieste. Nos hacen mucho más libres de problemas. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente verso estrofa, el número 8. Cuando alguien posee buenas cualidades, las personas se le acercan sin ser convocadas. Aunque las flores fragantes estén lejos, las abejas se congregan como nubes. Y eso es muy interesante. Entonces, primero, con maestros y la sabiduría de maestros, podemos referirnos a la sabiduría del conocimiento, que nace, surge del estudio, de la escucha, la sabiduría de la comprensión, cuando hallamos la verdad a través de la contemplación, y la sabiduría intuitiva, o el gnosis, que surge de la meditación, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esas 3 cosas. Mínimamente, un maestro debería tener 3 cosas. Una de estas 3 sabidurías, compasión, que quiere decir el interés de ayudar y beneficiar a los demás, y moralidad, disciplina, conducta, estar en control de sí mismo. Y me viene como ejemplo a la mente Khenchen Abir Rinpoche,
uno de los grandes maestros de nuestra tradición, que ha fallecido más o menos hace una década. Y yo tuve la suerte de conocerle en Nepal. Y fue una persona excepcional en todos los sentidos. Y fue el maestro de maestros. O sea, gracias a sus labores, fundando una universidad, imprimiendo muchos textos que estaban perdidos, ¿verdad? Y él mismo dando enseñanzas y guiando a muchos practicantes, incluyendo todos los líderes actuales de la tradición, se convirtió en la referencia, Y era tan excepcional que cuando enseñaba, ¿verdad?, congregaban todas las personas, todos los lamas, todos los monjes habidos y por haber, de todas las tradiciones. Incluso yo mismo intentaba cualquier excusa para ir a visitarle. Entonces, cada vez que iba Khenpo Jordan, uno de sus discípulos, que era el administrador de la academia, yo siempre, de alguna manera, me colaba para estar en esas reuniones. Íbamos a verle una vez o 2 veces a la semana. Y aunque sean temas de cuál va a ser el programa de la academia, cuál va a ser el menú, qué tenemos que arreglar aquí, aprendías, porque todo lo que decían lo decía con amor, con compasión, con sabiduría, ¿verdad? Entonces, y cuando daba una enseñanza, realmente intentabas no respirar, porque la respiración hacía demasiado ruido y no querías arriesgarte a perderte una sílaba, ¿no? Entonces algunas personas respirando con la boca abierta o esperando a que venga la traducción para respirar. Entonces, cuando llegó la hora de hacer un pequeño documental sobre su vida, yo entrevisté a todos sus discípulos, los que querían estar en cámara, muchos no querían estar en cámara, para que digan algo de alguna anécdota, ¿no?, de su vida. Y a mí lo que se me ocurrió fue justo esta línea, que la razón por la cual acudimos a los maestros es porque ellos están en donde nosotros queremos estar. Y solo con su mera presencia nos enseñan algo muy valioso, que sí podemos, que el mundo puede ser mejor, que tú puedes ser mejor, que si tú te empeñas, tú puedes hacer un cambio significante en tu vida, en tu condición interna. Y ahí hay alguien que lo prueba con su presencia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay otras maneras de atraer, ¿verdad? O mejor dicho, cada uno de nosotros somos atraídos por lo que valoramos. Entonces, las personas que eran inteligentes estaban muy atraídos a Khenchen Abbe Rinpoche. No se perdían una oportunidad. Y cuando yo estuve intentando invitar a uno de los maestros más famosos hoy en día, Sonsal Khyentse Rinpoche, a la academia para dar un curso, él me dijo, yo voy, pero sí puedo traducir para Khenchen Abbe Rinpoche. Yo digo, ¿y por qué quieres traducir para Khenchen Abbe Rinpoche del tibetano y inglés? Dice, porque de esa manera recibo sus enseñanzas, porque si no, no me las da.
Entonces, de alguna manera, todo el mundo estaba intentando recibir una enseñanza de Khenchen Abbe Rinpoche. Entonces, los inteligentes están atraídos a la sabiduría y las moscas a otra cosa. Entonces, hay todo tipo de atracciones. Me acuerdo una vez caminando por la stupa de Bodhanath. En Katmandú, la comunidad tibetana está congregada alrededor de un monumento budista muy antiguo, del siglo V o VI, que es como una pirámide, ¿verdad?, que representa la mente iluminada del Buda. Es enorme y alrededor de ahí están los monasterios, la comunidad tibetana. Entonces, aunque yo vivía a 15 minutos, en la academia intentaba bajar 1 o 2 veces a la semana, dar vueltas alrededor de la stupa. Y en una ocasión estaba dando vueltas y escuché voces en castellano. Era una delicia, porque tantos años viviendo ahí, solo escuchando nepalí, tibetano, inglés, cuando escuchas algo en castellano, encantado de saludarles, ¿no? Y era un grupito que viajaron juntos de un país en Latinoamérica. No quiero decir el país, da igual el país que sea. Entonces los saludé, dimos media vuelta y los animé a visitar a algunos de los maestros y demás y recibir enseñanzas. Y después yo seguí mi rumbo, fui a visitar a algunos amigos, visité alguna tienda y después entré en el monasterio de Jamjen Lakan, que quiere decir el gran Maitreya, la estatua de Gran Maitreya, que era uno de mis maestros, Chökyi Trungpa Rinpoche, el maestro que me dio los hábitos, los votos. Entonces estaba entrando por el pequeño templo, ¿verdad? Y aunque el templo fue construido en los años 70, tiene el aspecto como si tuviera siglos, ¿verdad? Porque todos los murales con el incienso quedaron todos oscuros, las ventanas son pequeñas, ¿verdad? Todos los muebles, todo parece de otro siglo. Y había como los rayos de luz entrando por una ventana, ¿no? Con el polvo flotando, incienso quemando en una esquina, todo muy como si fuera una película, todo muy, muy romántico. Y vi a este grupito de 6 o 8 personas congregándose en una esquina de este templo. Y estaban alrededor de un monje tibetano que yo conocía de ese monasterio, como conocía casi todos los monjes del monasterio. Pero ese monje muy mayor no sabía inglés y menos castellano. Y este grupito era muy, muy nuevo. Entonces estaban como mirándose. El monje tibetano estaba apoyado a la pared y dándole vueltas. Tiene como una rueda de mantras. Estaba recitando mantras y dando vueltas. Y era una persona que recién se había convertido en monje. Es algo que algunas veces ocurre en las comunidades tibetanas. Si una persona mayor queda viuda y sus hijos ya son mayores, van fuera, entonces deciden, bueno, yo el resto de mi vida lo dedico al camino espiritual, al Dharma, y se hacen monjes o monjas. Pero al ser una persona, muchas veces campesinos, no tienen educación, ¿verdad? Y muchas veces no saben leer y escribir. Entonces se dedican a hacer algún ritual simple o a recitar mantras. Realmente no tienen estudios o no han hecho retiros. Pero para este grupito, como estaba tan vislumbrado por la escena, ¿verdad? De los rayos de luz, el incienso, este monje con barba, despeinado, ¿verdad?
con ropa así sucia y vieja. Parecía que era un Mahasiddha, ¿verdad? Y estaban en su aura tratando de recibir algo de bendiciones por estar en la presencia, ¿no? Entonces, ese monje se reía, ¿verdad? Estaba casi a carcajadas porque no sabía qué estaba pasando. Nunca había recibido tanta atención, ¿verdad? Entonces yo estuve como un minuto viendo esa escena, pensando cómo puedo ayudar, ¿verdad? Si puedo traducir, si puedo explicar algo. Pero como vi que el interés era muy superficial, que estaban detrás de lo que era romántico, no había nada por hacer, ¿verdad? O sea, es muy difícil ayudar a personas que tienen ese interés y decirle, tienes que subir 3 pisos para arriba, ¿verdad? Ahí está el maestro de todo Nepal y la India, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, lo que nosotros valoramos, como las moscas, estamos atraídos a eso. Si es superficial, si es mágico, si es chistes, si es dinero, ¿verdad? Si es poder, si es ambición, vamos a estar atraídos a diferentes tipos de personas. Pero si somos inteligentes y estamos realmente persiguiendo la verdad, entonces vamos a perseguir a los seres que son sabios, como Khenchen Rinpoche. Muy bien, pasamos ahora al próximo verso, la próxima estrofa. Un solo sabio es capaz de iluminar el mundo con las buenas cualidades desarrolladas a la perfección. Aunque los necios poseen mucha información, como las estrellas en el cielo no pueden iluminar. Muy bien, aquí hace una distinción importante Sakya Pandita que no ha hecho hasta el momento, porque estamos usando la palabra sabio y sabiduría, y aquí hace una distinción en donde la sabiduría no es mera información, mero conocimiento, tiene que haber algo más. Y cuando hay algo más, eso lo puede cambiar todo. Una persona puede iluminar al mundo, ¿verdad? Si hay sabiduría. Y me viene a la mente Lama Yeshe. Yo no tuve la suerte de conocerlo, falleció temprano, creo, pero fue uno de los maestros responsables a introducir el Dharma en el occidente. Creo que en España empezó en Ibiza, pero fue muy popular en otros países, en Estados Unidos. Y fundó lo que hoy es la organización tibetana más grande, la FPMT, ¿verdad? Y yo no lo conocí, pero he visto 2 vídeos de sus conferencias. Y no era un geshe, un doctorado en filosofía, no tenía todos los estudios para cualificar, pero tenía sabiduría. Y aunque no tenía mucho vocabulario, su inglés no era bueno, se daba a entender. Y no solo podía expresar el Dharma, lo podía expresar de acuerdo a la audiencia. O sea, comprendía el estado de conciencia de las personas que asistían y su, como diríamos, matiz cultural, ¿verdad? Entonces, comunicaba el Dharma de una manera muy efectiva, con muy poco inglés y muy impactante.
inspiró a muchas personas a introducirse en el Dharma, incluso a ser monjes y monjas, ¿verdad? Creó un cambio que afectó a miles y miles y miles de personas, y esos ecos siguen hoy en día. Y hay muchas veces en nuestra historia humana en donde una persona tuvo un impacto desproporcional, ¿verdad? Y no es solo la oportunidad, es estar preparados para esa oportunidad. Entonces, sí, una persona iluminada puede iluminar al mundo, y a lo mejor el mejor ejemplo es el Buda Shakyamuni, el Buda histórico, hace 2600 años. Tras iluminarse, su luz irradiaba libremente. Libremente quiere decir que él no tenía un propósito definido, no tenía una misión concreta, no tenía un legado, ¿verdad? Sino que él estaba disponible, se ofrecía para todos los que estaban interesados y necesitados. Entonces, cuando recibía una pregunta de una persona, él reflejaba ese karma espiritual, esa pregunta, con luz brillante que despegaba toda duda, toda oscuridad, toda sombra. Entonces, a lo mejor para algunos de ustedes debería explicar un poco el poder de la palabra. Porque hoy en día estamos viviendo, como diríamos, un salto tecnológico, en donde gracias a la ciencia hay descubrimientos diarios que están mejorando nuestra calidad de vida, ¿verdad? A nivel de medicina han habido logros extraordinarios. Pero a la vez, hoy en día no se valora tanto como en otros siglos lo que son las enseñanzas espirituales o simplemente la filosofía, ¿verdad? Entonces nos estamos convirtiendo en seres más fuertes, ¿verdad? Más capaces, pero más huecos. Y hoy en día hay una, ¿cómo diríamos?, una carencia de sentido. Y se nota mucho en los jóvenes. Hay estadísticas de varios países donde ha aumentado el suicidio en los adolescentes y preadultos, adultos jóvenes. Entonces hay una, como diríamos, una escasez de sentido, de propósito en esta vida, en esta existencia. Entonces, una vez que sacamos del lado lo que es las necesidades inmediatas para sobrevivir, comida, bebida, ¿verdad?, cobija, entonces lo más valioso es educación espiritual, me atrevo a decir, porque el origen de todo mal es la ignorancia fundamental. La ignorancia fundamental crea este falso yo, que crea el miedo y la obsesión egocéntrica, que crean las distorsiones de las aflicciones y emociones negativas, que impulsan acciones torpes, ¿verdad?, a través del cuerpo, palabra y mente, karma negativo, que crea conflicto en el mundo, ¿verdad? Entonces hay 5 problemas que están organizados en una jerarquía, ¿verdad?
De la ignorancia viene el egocentrismo, del egocentrismo vienen las emociones negativas, de ahí el karma negativo y de ahí conflicto y sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde trabajamos? En los 5 lugares, a los 5 niveles. Pero si tenemos que priorizar, deberíamos ir a la causa y no al síntoma, ¿verdad? Y la causa principal es no saber quiénes somos, no estar en armonía con la realidad. Por ejemplo, hoy en día en Medio Oriente, en el territorio que comparte Israel y los palestinos, ¿hay suficiente terreno para todos? ¿Hay suficiente comida para todos? ¿Hay suficientes recursos para todos? ¿Verdad? Pero no se coexiste por ideas, por historias, malas historias. Y eso crea mucho sufrimiento innecesario. Entonces el argumento que hay recursos escasos y hay que competir no es exactamente cierto hoy en día, en la mayoría de los casos. Entonces, por favor, tener eso en mente. Si queremos contribuir a la sociedad, al mundo, tenemos que trabajar a los 5 niveles. Y entre ellos, la mejor contribución es educación espiritual. Y de eso tengo bastante seguridad, por lo menos estoy apostando mi vida en ello. Pero cada uno de ustedes tiene que reflexionar sobre eso, si es cierto, y saber en dónde estamos empleando nuestros recursos. Y también en tu vida, ¿verdad? ¿Dónde invierto el tiempo? La energía, ¿verdad? El trabajo. En apagar incendios fuera, ¿verdad? En lograr estabilidad en mi mente, en desarrollar una conducta sana, en desarrollar amor y compasión para reducir este miedo, esta palanca que crea el egocentrismo de esperanza y miedo. O estoy tratando de mejor comprender quién soy, ¿verdad? ¿Cómo invertimos el resto de nuestros días? Realmente va a definir la calidad de vida que vamos a tener, el nivel de felicidad que vamos a lograr. Pues no sé si hay tiempo para uno más. Uno más, muy rápido. Vamos al número 10. Aunque los sabios tengan inmensurables cualidades, aprenden incluso las pequeñas cualidades de otros. Practicando así constantemente, rápidamente se vuelven omniscientes. Esto es muy interesante. Entonces, aunque una persona sea muy, muy sabia, muy educada y muy realizada, se mantiene humilde. Es más, la humildad y la sabiduría están correlacionadas. Si la sabiduría se eleva, entonces somos cada vez más humildes, porque estamos viendo 1 milímetro debajo del agua y viendo lo que queda del iceberg, ¿no? No solo esa montañita que sale de la superficie. Y esto lo veo continuamente. Los maestros que más respeto, que más valoro, están continuamente aprendiendo de los demás, escuchando con mucho cuidado y aprovechando su conocimiento y su experiencia, curiosos de descubrir nuevas cosas, curiosos de aprender más. Entonces no hay nadie tan pequeño del que no podemos aprender algo. Los niños, como dije recientemente,
suelen hacer entre 200 a 300 preguntas por día, ¿verdad? Pero en la medida que envejecemos, hacemos menos preguntas. Nos convertimos en conformistas. Lo sé, y no quiero saber si no lo sé. No quiero abrir nuevos frentes, nuevas dudas. Es bueno recuperar ese espíritu, porque es un aprendizaje acelerado. Estar continuamente indagando, preguntando, curioso de saber y descubrir. Hay que aprender de todos. Entonces, si tú te aburres con alguien, realmente el problema eres tú. Porque cada una de las personas son maravillosas. Son una historia épica, ¿verdad? Saliendo por los poros, ¿verdad? Hay tanto que descubrir, es maravilloso. Cada persona es como un enigma, ¿verdad? Cada uno más raro que el otro. Muy interesante. Entonces, hoy en día, nuestro mundo está en un ciclo de aprendizaje acelerado. Y si nosotros queremos salir adelante en cualquier ámbito de la vida, tenemos que ser personas que se están formando, educando y aprendiendo continuamente. Y para concluir, como tu amigo espiritual, de todo corazón, todas las personas que yo conozco que son realmente exitosas en el desarrollo espiritual, que están dando un cambio significativo, que van a morir mucho mejor de lo que nacieron, son personas curiosas. Entonces, si tú no eres esa persona, aprende a hacerlo. Porque tu éxito, tu felicidad en camino espiritual depende de lo curioso que eres. Una curiosidad sana, ¿verdad? Que no se conforma con meramente saber, con las palabras, que quiere profundizar y luego quiere experimentar y luego quiere adueñarse de ese estado, quiere tener acceso voluntario, quiere realización, quiere maestría. Entonces, ponte este reto esta semana de hacerte por lo menos 50 preguntas todos los días. Lo puedes incluso cuantificar. Y las mejores después me las dices a mí. Me gustaría aprender. Se aprende mucho, como dije hace poquito, con las preguntas más que con las respuestas. Conoces a una persona por las preguntas que hace, no por las respuestas que da. Pues muy bien, ahora me gustaría conocerte y si tienes alguna duda o pregunta sobre estos 5 versos, estrofas que hemos visto juntos. Vale, aunque los necios poseen mucha información, mi pregunta es porque cada vez que me avanzo más en mis conocimientos con la filosofía budista, principalmente con sus enseñanzas y con lecturas como Thich Nhat Hanh o algunos otros autores, más rechazo me produce la gente que considero que no están desarrollados o que me producen más fricción y me causa bastante un poco de malestar emocional porque cada vez me siento como que me alejo más de la gente. Gracias por compartir eso, porque puede ayudar a muchos de nuestros amigos. Entonces, es una etapa natural que atraviesa la mayoría de las personas. No puedo decir todas, pero la mayoría. Y te doy un ejemplo un poco tonto, pero a lo mejor te va a ayudar.
Muy similar. Cuando yo estaba en la universidad, muchos de mis amigos eran vegetarianos o veganos, ¿verdad? Y yo vengo de una familia muy carnívora. Pero en ese entonces tenía problemas digestivos. Entonces, teniendo tanta influencia de estos amigos, dije, bueno, esta semana voy a dejar de comer carne roja, ¿verdad? Y dejé de comer y me sentí mejor. Entonces la próxima semana dije, bueno, esta semana ya dejo de comer aves, porque allí también se comen pavo, ¿no? Gallina y pavo, pollo y pavo. Y me sentía mejor. Entonces la tercera semana dije, bueno, ahora ya dejo pescados y mariscos. No había mucho marisco en la universidad, pero dejo todos los otros animales, todo el zoológico, ¿verdad? Y me hice vegetariano. Y me sentí muy bien, ayudó a algunos problemas de digestión. Y luego con el budismo comprendí que era algo favorable, o sea, que era mejor para el ecosistema, era mejor para mi práctica de amor y compasión, ¿verdad? Entonces oficialmente me convertí, digo, yo voy a ser vegetariano, ya no voy a comer más animales. Y después, cuando visitaba a mi familia, ¿verdad? Cada tanto de la universidad regresaba a casa, y aunque mi madre era muy generosa y hacía algún plato especial para mí, ¿verdad? Me acuerdo que la cuchara o el cucharón de servir, ¿no? Que estaba sirviendo algún estofado con carne, ¿verdad? Con jugo mojado, lo usó mi madre, aprovechando, ¿verdad? Para servirme a mí. Y yo sentí un rechazo, un asco. Ahora toda mi comida está contaminada. Le cayó esta gotita de jugo de este estofado, ¿no? Entonces sentí no solo rechazo a la comida, como si estuviera contaminado, pero sentí, estoy rodeado de cavernícolas, ¿verdad? Personas así muy rudimentarias que están como vikingos, ¿verdad? Sacando tendones y muslos y todo tipo de cosas. Entonces, inicialmente surge superioridad, que es artificial, ¿verdad? Y en parte es por ser novato, por estar introduciéndonos en el tema. Aún no comprendemos realmente lo que conlleva y hacemos una diferenciación muy superficial entre las personas y le atribuimos un valor a las cosas que no tiene. Entonces, si realmente estudiamos el Dharma, cada vez queremos acercarnos más a los demás, saber más de los demás, aprender más de los demás, ayudar y servir más a los demás. Entonces, sí es verdad que somos más sensibles. Entonces, en la medida que aumenta esa sensibilidad, tenemos que compensar con las otras cualidades, ¿verdad? Tienes que tener más mindfulness, más shamatha, más control mental. Tienes que tener más paciencia y tolerancia, una sabiduría de la impermanencia, de la interdependencia, más amor y compasión, para poder respaldar o amortiguar esta nueva sensibilidad. Porque si solo crecemos en una área, nos convertimos en hipersensibles y después todo nos molesta. La gente ruidosa nos molesta, los temas que sacan en conversación nos molesta, todo. Pero no quiere decir que nosotros estamos mejorando. Simplemente quiere decir que tenemos un sensor agudo, ¿verdad? Que no está calibrado.
y ese sensor está siendo saturado, ¿verdad? Entonces, hay que compensar con todas estas áreas de desarrollo. Eso le pasa a personas también que se exponen a mucho sufrimiento, ¿verdad? Por ejemplo, conocí una médica muy jovencita en Barcelona hace mucho tiempo y se unió a Médicos Sin Fronteras y fue a un campo de refugiados en un país africano, que no recuerdo. Y estando allí, a cabo de 2 semanas, se contactó conmigo y me dijo, oh, necesito hablar contigo porque lo estoy pasando muy mal. He perdido el apetito, ya no puedo dormir por la noche, porque todo el sufrimiento que vio allí le superó, ¿verdad? Y después no pudo procesar todo ese sufrimiento. Entonces, si aumenta nuestro nivel de amor o compasión y podemos empatizar más con los demás, vamos a llegar a un punto de saturación si no crecemos a la misma distancia, el mismo nivel, en control mental, en sabiduría y en paciencia. Es muy, muy importante. Entonces, en resumen, lo que necesitamos es una dieta más equilibrada de prácticas budistas para enfrentar este nuevo reto de tener más visión, más empatía, más atención, ¿verdad? Porque cualquiera de estas puertas producen sensibilidad. Y si no nos fortalecemos, se convierte en una hipersensibilidad que nos aplasta. Entonces, estás bien caminado, es un síntoma de que estás haciendo algo bien, pero falta desarrollo en otras áreas. Muy bien. Y bueno, yo, por lo que ha estado comentando, que hay que trabajar a los 5 niveles, ha dicho de las 5 formas a las que nos podemos aproximar, de lo más burdo a lo más sutil. Si hubiera que priorizar alguno, sería pues trabajar a nivel de la ignorancia primordial, de no saber quiénes somos, ¿no? Pero no sé si es que no lo he comprendido yo, pero de esa manera quizás es la más complicada de llevar a cabo. No, yo tenía entendido, o quizás estaba equivocado, que tenía que ser de forma paulatina, de lo más burdo a lo más sutil, era el camino que te podía llevar a reconocer quién realmente somos, desde el sufrimiento a la conducta, después a las aflicciones, ser consciente, cada vez ampliar tu amplitud de conciencia era desde abajo hacia arriba. Sí. Porque trabajar desde arriba hacia abajo, el método deductivo, ¿cómo se alcanza? Es algo que me he preguntado cuando usted lo ha planteado. Muy buena pregunta, Luis, muy buena pregunta. Eso me ayuda a explicarlo mejor. Algunas cosas están como integradas y hasta que no hacen una pregunta no veo los huecos. Entonces, cuando decimos prioridad, ¿verdad?, que la causa principal, el velo de la ignorancia fundamental debe ser la prioridad, es desde un contexto. Entonces podemos decir que hay un contexto temporal, en el sentido que hay algo que urge. Si hay una persona que tiene una emergencia médica, hay que atender y parar que sangre. No hay que enseñar filosofía, ¿verdad?, en ese momento. Entonces hay prioridades en el tiempo. Y después hay el modus operandi de cómo enfrentamos el reto de abrir camino. Y ahí tenemos que verlo de nuestra perspectiva. ¿En dónde estoy?, ¿verdad? Entonces, la mayoría, todos nosotros, estamos iniciándonos en esta búsqueda, en este desarrollo espiritual. Entonces, de nuestra perspectiva, tenemos que ir de burdo a sutil. Tenemos que mejorar nuestra conducta física y verbal.
Y en la medida que tenemos cierta disciplina de nuestro comportamiento, vamos a tener acceso a la mente. Y después tenemos que disciplinar la mente y lograr absorción meditativa, estados meditativos. Y después recién la mente se torna servicial y podemos emplearla en la investigación de cuáles son los factores mentales, procesos mentales, qué es la mente, qué es conciencia, quién soy yo. Entonces, sí, de la perspectiva subjetiva, tenemos que empezar en donde estamos, yendo de lo burdo a sutil. Pero si lo descontextualizamos a nivel objetivo, entonces sí, la prioridad es la causa raíz de todo mal, que es la ignorancia fundamental. Entonces, cuando damos una respuesta, yo creo que hay 3 respuestas que son simultáneamente válidas, pero muchas veces incompatibles. Entonces hay una respuesta válida, que la que di inicialmente, de a nivel objetivo, de forma general, que es lo más importante de atender, la ignorancia fundamental. Por lo tanto, la enseñanza más importante del Buda es la que señala la verdad última, ¿verdad? Y después hay otra manera de responder, que es al grupo, ¿verdad? Hoy aquí somos un grupo que comparte algunas cosas. Estamos aquí reunidos porque estamos compartiendo un nivel de desarrollo espiritual. Y para nosotros un enfoque, una prioridad es mejor que otra. Y después hay el individuo, ¿no? Luis, María, una persona que hace una pregunta concreta: ¿cuál es la medicina y la dosis perfecta para esta persona? Ahí también a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esas 3 respuestas algunas veces no coinciden. Entonces eso hay que comprenderlo cuando en algunos textos o en algunas enseñanzas resaltamos por encima de todo el Prajnaparamita, la sabiduría trascendental. Eso es a nivel objetivo, pero no quiere decir que esa es la más importante. A nivel subjetivo, la más importante es lo que tú necesitas para dar el próximo paso, ¿verdad? Eso es lo que tú necesitas hoy en día. Estar empoderado con esos recursos, con esa información para implementar esos próximos pasos. Muy bien. Después del estudio, ¿cómo saber si la conclusión que nos ha dado la contemplación es válida, ¿no? Okay. Pues una de las maneras que resalta Sakya Pandita es comprobarlo con otra persona. Hay un dicho que se le atribuye a Alberto Einstein, que es: ¿tú realmente sabes algo cuando se lo puedes explicar a un niño de 6 años? Y ese niño de 6 años se lo puede explicar a otro niño de 6 años, y ese te lo puede explicar a ti, ¿verdad? Entonces, si logras esa hazaña, tú realmente sabes. Pero si el niño no lo sabe explicar, no es la culpa del niño, es tu culpa. No lo sabes suficientemente bien para desarrollarlo con la simpleza, con el vocabulario para todas las audiencias, incluso un niño de 6 años. Entonces, tienes que poder comunicarlo de una manera coherente, ¿verdad? Y que es la persona que tú se lo comunicas, se lo puede comunicar a otro, ¿verdad? Otra cosa, a nivel clásico, tiene que coincidir con las enseñanzas del Buda, con los tratados que son, como diríamos, autoridad, y con los que se ha traducido al Tíbet. O sea, los grandes maestros realizados tienen que estar diciendo
lo mismo. Si no, tú puedes estar innovando, ¿verdad? Entonces, esta jerarquía, por ejemplo, de causación, no es una innovación mía, de que la causa raíz de todo mal es la ignorancia fundamental. Eso fue expuesto por el Buda y, como diríamos, comprobado teóricamente con razón y experiencialmente con meditación por todas las generaciones. Y a nivel personal, tiene que haber coherencia interna. Entonces es muy importante. No es suficiente memorizar listas, ¿verdad? Uno tiene que poder explicárselo a sí mismo en un vocabulario personal, en un vocabulario simple. Y después eso tiene que estar en armonía con todo lo demás. O sea, tu idea del karma tiene que poder reconciliarse con la compasión, con la disciplina, con la interdependencia, ¿verdad? Entonces, si no encaja en todas las otras enseñanzas y estados espirituales que conocemos que son buenos y ciertos, entonces aún no has dado con la esencia de esa enseñanza. Entonces hay tres cosas, tres ayudas para reflexionar. Pues muy bien, queridos amigos, con esto concluimos la sesión. Hasta los próximos versos de Sakya Pandita. Y ahora le pedimos a Venerable Dorji que nos ayude a cerrar la sesión dedicando el mérito. Muchísimas gracias, Venerable Khenpo, por estas preciosas enseñanzas. Y antes de pasar a la dedicación de méritos, queríamos aprovechar la oportunidad para invitarte a formar parte de una nueva edición de EMI 1, Calma y Lucidez. EMI 1 es un curso de desarrollo personal que te ayudará a adquirir y fortalecer tu práctica meditativa diaria, adquiriendo herramientas muy potentes y muy transformadoras de la mano de la guía de nuestro querido maestro el Venerable Khenpo Rinchen. Así que si estás interesado, te animo a que busques en el enlace, en la descripción del video, para informarte mejor y que puedas sumarte a todo este proceso de transformación interna. Bueno, y dicho esto, vamos a desarrollar la dedicación de méritos recitando juntos en página 49 las primeras 5 estrofas. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica, donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjushri y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos.